Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tigriteando. Con vosotros y vosotras veis, y vamos a hablar de rivalidad y o celos entre hermanos y hermanas. En su día ya grabamos un podcast sobre esto, que muchas personas recuerdan como el podcast en el que hablaba de tiburones, toro, caníbales. Y bueno, hoy me gustaría profundizar un poquito más en este tema. La semana pasada hablábamos de límites como forma de cuidado y también de lo necesario que era para sentirnos seguros establecer una relación en que todas las emociones pudieran ser expresadas, validadas, sostenidas, en definitiva acompañadas. Esto es vital en cualquier tipo de relación y especialmente en las interacciones que tenemos cuando gestionamos estos conflictos entre hermanos y hermanas. El último día os hablaba del libro Juntos, de Eloy Moreno. Lo que más les gustó del libro a las peques, aparte de todos los detallitos y la historia acumulativa de los animales en inglés, que además les encantaba que fuera en inglés, es que podíamos ir reflexionando juntas sobre lo que iba sucediendo en el libro, ya que Eloy ha añadido algunas preguntas de reflexión sobre todo lo que sucede y las emociones que provoca según van avanzando en la historia. Todas las emociones que salen en el libro han ocurrido en mi casa alguna vez que otra a la hora de interactuar entre hermanas y hermanos, si hay hermanos en vuestras casas. Por eso, la reflexión final que hicieron, sin querer hacer así spoiler, es que aunque a veces tener hermanas sea un rollo, es todo más divertido cuando están juntas. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo aceptar, porque esta es la tarea que tenemos los padres y las madres, aceptar la rivalidad natural y cómo gestionar los celos y o la rivalidad entre hermanos y hermanas. La palabra celos igual es demasiado para algunas personas. Entonces quizás lo pueden relacionar con los celos de la pareja o quizás no se permiten sentir esas emociones desagradables. Y para otras personas tiene más que ver con la envidia, que también como es un pedido capital tampoco nos lo permitimos. Quizás podemos hablar de rivalidad, que en el fondo es permitir por los recursos que garantizan nuestra supervivencia. Si todavía no lo habéis escuchado, tengo un podcast que se llama Conflictos y conexión entre hermanos y hermanas, en el que hablo un poquito más de esto. Hoy voy a hablar de centrarme más en esto de los celos entre hermanos y hermanas, en lo que sucede cuando los están teniendo y en qué podemos hacer los padres y las madres para evitar que los niños tengan celos de sus hermanos y hermanas, que es no tener más hermanos y hermanas, ser hijo único es la única manera de conseguirlo. Pero vamos a ir viendo cositas. Ya sabéis que me gusta mucho irme a la etimología de las palabras. La palabra celo, según la academia, viene del griego. Esto ya sabéis que lo tomo de una página web que se llama Etimologías de Chile. Pues la palabra celo viene del latín cein, que es como hervir, a través del latín celus, que es ardor, cero, y de ahí las palabras celoso, celar, vigilancia y celador. Y esta página nos dice que no lo confundamos este celar con otro que significa ocultar. Este otro celar viene del latín celare, que es otra etimología. Quizás podamos hacer una analogía, una metáfora de lo que significan los celos. En el fondo significan hervir por dentro. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestra pertenencia está siendo amenazada. Y al no pertenecer, como necesitamos pertenecer para poder sobrevivir, porque en el fondo somos Homo sapiens que necesitan ser vistos, ser cuidados para poder sobrevivir, porque no podemos hacerlo solos. Pues claro, si de repente viene un hermanito o una hermanita y se lleva toda la atención o casi toda la atención, ya no solo de mis padres, sino de toda la tribu, de toda la familia, mi pertenencia ahí en ese momento está muy en peligro. El hueco que yo tenía ha dejado de existir, entonces tengo que volver a encontrar mi hueco. ¿Y cómo voy a encontrar mi hueco? Pues cada peque lo hará de distinta forma. Algunos lo hacen de manera muy vehemente, nos damos cuenta enseguida. Otras veces es más silencioso. Muchas veces dicen cosas como devuelve el bebé al hospital o cuando se va a ir el bebé, mándalo a casa de un primo. Y otras veces nos lo explican de una forma mucho más sutil a través de su comportamiento. Observando el comportamiento de los niños y las niñas podemos saber qué puede estar pasando, qué puede estar habiendo detrás de ese comportamiento a nuestros ojos disruptivo que está teniendo nuestro peque. Cuando nace un bebé, nace también
un hermano mayor o una hermana mayor y nace también un nuevo concepto, un nuevo modelo de familia. Y con este nuevo sistema familiar surgen distintos nuevos roles, distintas fricciones muchas veces, distintas situaciones que van a hacer que sea necesario volver a ajustar nuestras dinámicas familiares. Y ajustar esto nos va a llevar un tiempo. Si por aquí me están escuchando personas que acaban de tener un bebé y todo está muy revuelto, lo que quiero hacer es darles todo mi cariño, todo mi aliento. No es culpa vuestra, al final es culpa, no es culpa, esta es la vida, ¿no? Son las circunstancias. Hasta que todo se ajusta nos va a llevar un tiempo, así que medallita si todos han sobrevivido cada noche. Eso no quiere decir que no podamos ayudar a los peques a darle sentido a las experiencias que están teniendo, que podamos darle sentido a través de la narrativa, de la narrativa que nosotros les ayudemos a construir a todas esas experiencias que están teniendo, a todos esos pensamientos, emociones y decisiones que están teniendo y que no están sabiendo, no están pudiendo realmente gestionar por sí mismos, porque los más pequeñitos con menos de 2 años o menos, su capacidad cerebral, emocional, madurativa no puede sostener todo esto, y cuando son más mayores, porque son situaciones que pueden tener mucho impacto ellos, igual no siempre ha llegado un nuevo bebé, sino de repente mi madre, ¿dónde está? ¿No? Mi padre, ¿dónde está? ¿No? Es más bien esa sensación de inseguridad que les puede provocar la nueva situación. Nuestra forma de gestionar o sostener, mejor dicho, la situación puede ayudar a que de esta experiencia, que a priori puede ser ligeramente traumática, pueda suponer una oportunidad de aliento de la que salgan fortalecidos y puedan aprender un montón de cosas y de habilidades que les van a servir el resto de su vida. Que al final puedan construirse a sí mismos desde un lugar diferente, porque al final nosotros construimos nuestra personalidad en relación a otras personas, y normalmente aparte de nuestro padre, madre o las combinaciones que sean, junto con el resto de figuras de vinculación, igual un abuelo, abuela, tío, primo o hermanos mucho más mayores, primos o nuestros cuidadores de referencia en la escuela, nos construimos muchas veces, aparte de con estas figuras de referencia, nos construimos en base a nuestros iguales, ¿no? Por eso los hermanos y hermanas van a tener mucho impacto en nuestra vida. Tanto, da igual cuál sea el lugar de nacimiento, tanto los mayores como los más pequeños van a tener muchísimo impacto en la forma en la que nosotros nos hemos construido, especialmente si nos llevamos menos de 7 años. Es decir, que si en 2 peques, uno cuando nace el segundo tiene 8, su impacto no va a ser tan fuerte, pero si se llevan 2, 3, 4, 5 años, sí que va a tener mucho impacto en ellos y en ellas. Al final son esas personas con las que nos vamos a comparar, con las que vamos a construir nuestro autoconcepto. Una de las actividades de nuestro curso, que algún día terminaremos Miguel y yo de hacer, que está basado en el programa de EC, de Encouragement Consultant de Lynn Lowe, que es la otra creadora de disciplina positiva junto con Jane Nelsen. Y en base a ese programa nos hemos formado con Cristian Orozco y llevamos mucho tiempo profundizando en la psicología adleriana, la psicología individual. Una de las actividades que se nos propone trata precisamente sobre hermanos y hermanas. Esta actividad se llama El origen de nuestra autoestima. Entonces revisamos qué mensajes se han quedado grabados, se han quedado introyectados, diríamos en Gestalt, en base a la relación con tus hermanos y hermanas. Para hacerla la podéis hacer en casa realmente. Ojo con meteros, como diría mi abuela, en camisas de 11 varas, ¿no? A mí me gusta hacer estas actividades siempre con acompañamiento, pero esta es bastante sencilla y yo creo que si no hay ahí mucha sombra oscura la podéis hacer vosotros. Consiste en coger y dibujar un círculo y dividirlo en tantas porciones como hermanos seáis. Por ejemplo, en mi caso dividiría el círculo en 2 mitades, una mitad para mi hermano y otra mitad para mí. En el caso de mis peques, ya tendrían que hacerlo en 4 mitades, un cuarto para cada una, y así dependiendo del número de hermanos que seáis. Y en cada uno de esas porciones, de esas fracciones, de esas partes, vamos a poner los adjetivos con los que describimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y también, por supuesto, nuestra mitad,
nuestra parte con la que nos describimos a nosotros. Esto, como ya podéis estar imaginando, si lo queréis hacer ya, podéis parar el podcast y luego seguís antes de que os haga spoiler de lo que va a pasar. Esto va a ser muy bonito, ¿no? Es por varios motivos, ¿no? Primero porque lo que veo en el otro también lo tengo yo. Y esto es algo que para mí es maravilloso, ¿no? Y segundo, lo que me molesta del otro, lo que no tolero del otro, pues resulta que también lo tengo yo. Zasca. Estos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque por un lado es súper alentador, porque eso que admiramos de nuestros hermanos y hermanas resulta que nosotros quizás un poquito más escondida nuestra forma de verlo, o para nuestros padres o para quien sea, pero lo importante es que está ahí, que lo tenemos, que hay una semillita que puede brotar. Y por el otro lado es una cura de humildad, ¿no? que estás diciendo tú de tu hermano o de tu hermana si a ti también te pasa. Sobre todo dice mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y qué lugar hemos ocupado y hemos querido mantener en nuestra familia como estrategia de pertenencia. Es decir, los celos entre hermanos o la rivalidad entre hermanos, la forma de estar entre hermanos y hermanas, cómo suceden esos conflictos, van a ser de vital importancia a lo largo de nuestra vida. Y como todas las cosas importantes en esta vida, hay que a la vez darle el valor tan importantísimo que tienen, ¿no? Nada de, no, son cosas de niños, no, eso no, es importante, ¿no? Estamos hablando de cosas serias y a la vez creo que es necesario desdramatizar un poco, porque nuestra influencia, nuestro impacto, está claro que es mucho, que es muy importante, pero realmente tampoco es tan determinante, ¿no? Entonces creo que es importante que nos relajemos, que soltemos, que suspiremos, que nos quitemos un poquito de responsabilidad de los hombros, porque al final, si todos han sobrevivido, ya sabéis que es mi lema, si todos han sobrevivido, medallita, y vamos a confiar, ¿no? En que vamos a poder ayudarles o acompañarles en transitar todos estos conflictos que puedan suceder en su infancia, de forma que estemos construyendo, ayudando a construir unos vínculos seguros, ¿no? Que igual no hace falta que sean best friend de mayores, pero sí que se respeten. Y para sembrar respeto hay que respetar a los niños y a las niñas. ¿Qué pasa a veces con estos celos o conflictos que suceden entre hermanos y hermanas? Que los padres, las madres, nos impresionamos. Y al impresionarnos les estamos mandando un mensaje de forma no consciente o al menos no nos damos cuenta de que le estamos mandando un mensaje al peque o la peque como diciéndole, venga, sigue así, que así es como te veo, así es como tú te sientes visto. Y esto, por favor, que nadie me entienda mal, que no estoy queriendo decir que los niños pequeños los manipulen, porque, bueno, los más pequeñitos es que no tienen capacidad cerebral para poder hacerlo. De hecho, creo que es algo que ni nosotras nos damos cuenta, ni ellos tampoco se den cuenta. Es decir, algo que es más sutil y que realmente es difícil poner conciencia en todo esto porque parece que no se da de una forma como muy explícita, sino que bueno, que hay como algo en el ambiente que hace que esto pues se vaya repitiendo, ¿no? Es como alimentamos, esto diríamos en disciplina, las metas cerradas. Esto no quiere decir que los niños y las niñas estén todo el día llamando la atención como si fueran, no sé, gente que está mal de la cabeza, sino que es que demandan lo que necesitan, y lo que necesitan es presencia, lo que necesitan es conexión, y si no lo tienen, por supuesto que lo van a reclamar de todas las formas posibles, porque es que si un Homo sapiens no es visto, desaparece, porque necesita de su grupo para poder sobrevivir, y esto está metido en nuestra memoria colectiva y es la programación que tenemos como seres humanos. Entonces no creo que los niños llamen la atención en un sentido negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Los niños y las niñas nos dicen lo que necesitan, muchas veces nosotros, por el motivo que sea, que ya lo hemos visto en otros podcasts, no nos damos cuenta y entonces decimos, llama la atención, en vez de decir, ostras, ¿cómo está mi presencia últimamente? Hay que, yo creo, darle la vuelta a la frase de esta de llamar la atención.
Es decir, que pasando de estas frases adultistas que decimos a veces, lo único que quiero decir es que los niños y las niñas, pues como Homo sapiens, son exploradores y además son muy observadores y además aman. A lo que aman, las cosas que aman, las cosas que son su pasión, las quieren aprender y exactamente eso pasa con sus adultos o adultas de referencia que quieren saber todo sobre ellos y ellas. ¿A dónde nos lleva esto de que los niños son científicos y científicas en acto y en potencia? Al final, a donde quiero llegar es que lo más importante para su supervivencia, especialmente en la primera infancia, es el vínculo con su cuidador de referencia. Esto ha sido así siempre y esto no tiene por qué cambiar porque ya vivimos en un tipo de sociedad más distinta, más segura, si lo queremos llamar así, que no nos persiguen tigres dientes de sable, a eso me refiero, ¿no? Pero los niños y las niñas siguen necesitando lo mismo que en el Paleolítico. Nos necesitan a nosotros con su plena presencia. De hecho, en el Paleolítico, una de las funciones que tiene la lactancia materna, y esto me meto en un jardín en el que hoy no voy a entrar porque si no, no termino, pero se espaciaban los nacimientos de las crías de Homo sapiens. Esto tiene un motivo que es darle el máximo de recursos a esa pequeña criaturita que viene al mundo para que tenga las máximas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, pues partiendo de esa base, pues cómo no va a haber rivalidad, ¿no? Es que estamos haciendo igual cosas que van un poco iba a decir en contra, ¿no? Es que antes la realidad era distinta, ¿no? En el Paleolítico no es como vivimos ahora, sobre todo, por el tema de ahora hay comida de sobra, entonces el cuerpo pues lo sabe y permite ovulaciones aunque estés lactando. Pero desde el punto de vista de la antropología, la historia y la naturaleza es muy lógico y muy previsible que haya esta rivalidad esperable entre hermanos y hermanas, sean crías de Homo sapiens o sean crías de tiburón toro. Entonces, cuando son pequeñitos y pequeñitas nos necesitan para sobrevivir. Esta broma, que igual no tiene mucho de broma, la he hecho más veces. No saben los niños y las niñas que existen los servicios sociales. No saben que si no los cuidamos bien, pues va a haber un sistema que se va a hacer cargo de mejor o peor forma de ellos. No lo saben, ¿no? Necesitan conocer al máximo el adulto que tienen delante, el adulto con el que van a vincularse. Esto es esencial para la supervivencia. Estamos preparados para que esto suceda. ¿Qué pasa? Que también, al conocernos tanto, también saben qué nos hace saltar, qué necesitamos, qué hace que empecemos a hacer como cosas extrañas. Están como investigando mucho este objeto amado que somos nosotros. De nuevo, no hablo de manipular, sino de conocer y explorar e intentar entender a través de sus figuras de referencia qué es el mundo y cómo funciona. De nuevo, no desde el sentido de la manipulación. Cuando están igual teniendo estos comportamientos, digamos, un poco disruptivos, lo que están intentando hacer es recuperar la conexión con el adulto de referencia que han perdido. Y eso, cuando hay más hermanos, va a pasar mucho. Y si nos lo tomamos como algo personal, bien yendo hacia la culpa, ay, es que no tenía, o es que tendría que, o es que, todas estas cosas que decimos a veces, eso va a producir todavía más desconexión entre nosotros y nuestra pequeña cría, que eso es precisamente lo que va a alimentar estas metas erradas de las que hablamos en disciplina positiva, lo que nos va a traer que haya comportamientos a ojo de los adultos disruptivos, cuando realmente lo que hay es un niño diciendo, quiéreme, mírame, estoy aquí, yo quiero ser importante para ti, quiero que me quieras. Lo que pasa es que no lo dicen así, lo dicen pues igual pegándonos una patada o insultándonos o luchas de poder o a veces desde la indefensión aprendida, ¿no? Entonces, como adultos nos toca traducir muchas veces que estos comportamientos que hay cuando hay hermanos y hermanas son debido a una desconexión primaria con nosotros y nosotras que simplemente están tratando de resolver con quien tienen al lado, ¿no? Que son sus hermanos y sus hermanas que a sus ojos, y esto sale en la peli This Is Us, la peli no es una serie, ya la he nombrado más veces, se ve muy bonito, ¿no? En una escena que dicen, tendrían que haber grabado nuestra infancia para ver quién de los tres tenía razón, porque los tres tenían una visión
de su infancia, de a quién quieres más, a quién era el preferido de mamá, a quién era el preferido de mamá, papá, todas esas cosas, ¿no? Esas películas que nos montamos a veces y ostras, bueno, no os hago spoiler, ¿no? Pero al final es una visión muy sesgada, que se ajusta, por supuesto, a la lógica privada de cada persona y que al final pues todos tenían razón, ¿no? Es un poco lo que se ve, todos tenían razón, todos podemos pensar que en un momento determinado nuestra madre o nuestro padre podía querer más a nuestro hermano y hermana y eso es muy doloroso de sostener. Muchas veces en un momento en el que ni siquiera podemos hacer una narrativa, si por ejemplo en el caso de mis peques que se llevan tan poquitos años, ni siquiera tu cerebro está preparado para poder dar sentido a esas experiencias, ¿no? Entonces todo lo van a transmitir a través del comportamiento, a través de, bueno, pues todos esos comportamientos que hemos dicho antes que pueden parecernos disruptivos, pero en el fondo lo único que son una petición de ayuda, te necesito. Esa es la traducción del comportamiento a ojos del adulto disruptivo. Te necesito, quiéreme, repara el vínculo, estoy aquí, tengo miedo, estoy asustado. Si tú no me cuidas, ¿quién me va a cuidar? Esto es algo que el momento de pensarlo es la infancia, cuando eres pequeñito, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan estos de adultas, ¿no? Si no me quiere mi pareja, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Ese no es el momento. El momento de pensar este tipo de cosas es en la infancia. Eso no crea dependencia, porque es que los seres humanos vienen al mundo siendo dependientes. Nuestra especie es así. Contamos con un periodo de esterogestación y además luego una larga infancia. Esto se llama neotenia. Entonces en esa neotenia, que como ya he dicho, en la etapa del paleolítico parece que era sin hermanos, necesitamos mucho de nuestra madre y también de nuestro padre o segunda figura de referencia, necesitamos mucho de tribu. Entonces al final muchas veces gestionamos los conflictos entre hermanos y hermanas desde un prisma como si no estuviéramos teniendo en cuenta que la rivalidad es biológica, que el entorno no ayuda porque hemos dejado de criar en tribu, además con todo el estrés que estamos viviendo en general en la época que nos ha tocado vivir y en particular en la época peripandemial, que es una palabra que no sé si existe, pero bueno, yo la uso, estamos viviendo una etapa muy, muy, muy complicada. Etapa en la que nos está siendo muy difícil porque estamos pensando más en la supervivencia mental, emocional, ¿no? Porque al final antes había dientes de sable y ahora ya no. Ahora hay vacunas y COVID y tienes miedo de perder tu trabajo o tienes miedo de no poder pagar el alquiler y todos estos miedos que son lícitos y muy difíciles de sostener, ¿no? Entonces muchas veces la desconexión que tenemos con nosotros mismos, los peques se dan cuenta y la forma que tienen de reaccionar es diciendo, oye mamá, oye papá, que estoy aquí. Y una de las formas más fáciles, y esto me acuerdo perfectamente de mi infancia, es pues me voy a cascar con mi hermano. Ya está, porque así de repente me miras. Y lo que yo quiero es que me mires. Y prefiero que me mires para echarme la bronca o incluso a castigarme y regañarme a que no me mires, porque es así como funcionamos los Homo sapiens. Entonces, bueno, yo creo que voy a dividir el podcast en dos porque se me está haciendo muy largo, pero para mí este es el primer punto de partida, ¿no? Entender que hay una rivalidad que es biológica, que si no le damos ese espacio para que pueda existir y decimos cosas del tipo como, no, si tú a tu hermano le quieres mucho, si es tu hermano le tienes que querer. Ostras, pues no, pues ahora mismo me cae mal porque me he tirado una hora haciendo este Lego y ha cogido y me lo ha destrozado cuando le he pedido por favor que no me lo destrozara. Lo he cogido y lo he subido alto de una estantería. Le he visto que venía con una escalera, te he llamado y no has venido y encima me dices que le tengo que querer. Bueno, no voy a decir palabrotas en el podcast, ¿no? Pero no sé si me entendéis a dónde quiero llegar. Tiene todo el derecho del mundo a estar enfadado. Y creo que es otro tema que nos falta cuando hablamos de hermanos y hermanas. Como nos da tanto miedo que no se quieran, al final, cuando nos dicen algo
malo, entre comillas, malo, desagradable sobre sus hermanos y hermanas, en vez de coger y validar, que es lo que haríamos con cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro miedo que tuviera o cualquier enfado que tuviera con un amigo, cuando es con los hermanos, ay no, a ver si de mayores se van a pelear, a ver si voy a estar ahí en el lecho de muerte y se van a estar tirando las tazas del desayuno, del cabreo que tienen. Y eso es al final situarnos en el largo plazo, en el momento presente, es situarnos en el miedo en vez de en la confianza y en el amor, y eso nos desconecta todavía más de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, quizás el primer paso para entender los conflictos entre hermanos y hermanas sea entender que son personas que han salido de nosotros, de nosotras en este caso, y que son parte de nosotros, pero no nos pertenecen, que sus vidas son suyas, que esto es una cosa que decía mi abuela, entre padres, hijos y hermanos no pongas las manos, ¿no? En la sabiduría popular siempre hay mucha riqueza y mucha sabiduría, y entonces creo que hay que ser mediador y no juez cuando hay un conflicto. Hay que intentar ayudarles a gestionarlo sin dejarles solos en el conflicto, sobre todo cuando no tienen herramientas. Es estar ahí para servirles, para ayudarles, para acompañarles, para sostener, para reflejar, para escuchar, en vez de lo que solemos hacer, que no suele salir. Y yo, tiro la primera piedra tamaño kilométrico de no peleéis, que me viene mal ahora porque tengo que mandar un email, o otra vez estáis así, o en serio otra vez, oye venga, préstaselo que es tu hermana. Bueno, esto de préstaselo que es tu hermana pequeña yo no lo digo, pero me salen cosas del tipo, oye mira, que es que todavía no tiene construido el cerebro, que ya sabes que está la parte del cerebro que se desarrolla a partir de los 5 o 6 años, no tiene empatía, no tiene capacidad de esperar, así que por favor hazte cargo de tu edad. Es una broma, o sea, no se lo digo así, pero muchas veces sí que tengo esa intención con una mirada, decir, venga, porfa. Y en el fondo lo que le estoy diciendo es, pónmelo fácil hoy, que necesito llegar a casa para poder preparar la comida, darle de comer y que vuelva a tener un humor que me permita gestionar cosas, ¿no? Muchas veces es eso con lo que les pedimos a los hermanos mayores. Y bueno, tampoco yo voy a caer en la incoherencia y voy a decirlo, no lo hagáis cuando yo lo hago, ¿no? Pero sí que soy muy consciente de cuando lo hago solo cuando realmente lo necesito, y esto es algo que también hace mi marido. Solo pedimos ayuda cuando realmente la situación está siendo muy muy difícil, y bien es verdad que nos la dan encantadas. Cuando les pedimos así como venga porfi y la situación no es desesperada, nos mandan a tomar vientos muy lícitamente. Entonces creo que es un buen barómetro de cómo está de grave la situación. Si es que no me apetece gestionar un conflicto, es realmente yo no puedo sostener nada más, tengo que llegar a casa como sea para poder allí poner la comida o meterlas en la bañera, si igual vienen con frío o lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces también es otro problema, que tiramos de más de los hermanos mayores y les ponemos una carga que no les pertenece. Y bueno, como os decía, al final me va a tocar hacer 2 podcasts, aparte del que ya hicimos, ¿vale? Pero bueno, hablando de celos y rivalidad, lo terminaré el próximo día. Pero en definitiva se trata de empatizar, esa emoción que están teniendo nuestros hijos e hijas, de hacernos cargo de qué estamos haciendo o no haciendo para aumentar esa rivalidad natural o biológica, también de que el comportamiento es la forma que tienen de exteriorizar una necesidad, y de que muchas veces no podemos sostener conflictos porque lo que sea, y muchas veces no nos apetece, y eso los niños y las niñas se dan cuenta con mucha rapidez, porque necesitan aprender mucho de nosotros, mucho de nosotras, para poder conocernos bien y que puedan sobrevivir de la mejor forma posible, ¿no? Yo me imagino si tuviéramos que, no sé, huir de una hecatombe, que bueno, en 2021 igual es plausible. Si tuviéramos que huir de una hecatombe y resulta que tuviéramos una nave espacial, pues igual somos de estas personas que no leemos el manual de instrucciones, pero en una situación así pues lo leeríamos, nos familiarizaríamos muchísimo con nuestra nave, la entenderíamos, haríamos pruebas, trataríamos de conseguir
toda la información posible. Y eso hacen los niños y las niñas con nosotros. Y en las relaciones entre hermanos muchas veces hay mucho más que conflictos del día a día. Muchas veces hay sentimientos de inferioridad. Muchas veces hay comparaciones que nosotros hacemos sin querer o igual con la mejor de las intenciones. Muchas veces les hacemos cargo de cosas que no son suyas, sino que no son nuestras. Y sin querer, y esto es muy típico, y no, que sea muy habitual no significa que no sea nocivo. Sin querer hacemos que surja la competitividad entre ellos y ellas. Con cosas tan sencillas como, venga, os he hecho una carrera al baño para lavaros los dientes. Esa frase que a priori, pues bueno, pues es bonita, ¿no? Parece que mejor eso que decir otra vez los dientes, bla, 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 bla. Es bueno, que podrían tener su sentido. Lo que hace es que exista competitividad. Entonces, en definitiva, para cerrar el podcast, hay dos cosas que me parecen importantes. Una es validar todas las emociones, sean las que sean, aunque a nosotros nos provoquen miedo e incertidumbre, podemos validar las suyas, escuchar lo que nos tienen que decir, empatizar y ayudarles a buscar soluciones o buscar nosotros las soluciones cuando sean demasiado pequeñitos, supervisar y proteger. Y bueno, del otro podcast, si no os ha dado tiempo de escuchar, yo dejo un truco. Esto de los trucos siempre los dejo con mucha mesura, ¿no? Porque me preocupa que utilizado el truco se nos pierda la base que ayudó en su creación, ¿no? El truco era decirles, veo dos peques que necesitan mi ayuda, ¿cómo puedo serviros? ¿Cómo puedo ayudaros? O veo dos peques que están tristes, veo dos peques que están llorando, observo, creo que pasa esto. Y ahora, ¿cómo puedo ayudaros? Aunque hayamos visto todo el conflicto, realmente no tenemos ni idea. Porque igual viene de atrás, igual viene de cuando nació mi hermano, igual viene de otro sitio y entonces no sabemos nada. Y aunque de verdad tuviéramos un 100% de certeza, ¿para qué nos sirve si nos posicionamos en el lado de uno o en el lado de otro? Ahí estamos sentando primero un precedente de que puede haber un culpable y puede haber una víctima, y eso, bueno, es una etiqueta que sin querer puede hacer muchísimo daño, ya no en su relación de hermanos, sino para toda la vida. Y por otro lado, les quitamos el poder que ellos tienen para decir lo que piensan y lo que necesitan. Ojo, que no tienen que hacerlo, no les podemos exigir que lo hagan. Si hay dos pequeñitos que se están matando, no, se están pegando, porque es como se resuelven las cosas. Cuando tienes 2, 3 años no le puedes decir, usa tus palabras, pues no, mira, ahora tú me proteges, que para eso eres la adulta de referencia o adulto de referencia, me tienes que estar cuidando, tienes que estar supervisando, hazte cargo de que no has podido en ese momento, por el motivo que sea, atenderlo, ¿no? Que has llegado un poquito tarde y no pasa nada, que hemos recibido medallita, pero tampoco me digas, usa mis palabras cuando eso es una parte del cerebro a la que yo ahora mismo no puedo acceder porque estoy total y absolutamente inundado por mis emociones, ¿no? Ahí lo que toca es que nosotros y nosotras podamos organizar sus sentimientos, acompañar y validar. Y luego, cuando ya estén los cerebros más integrados, esto es muy importante que integremos nosotras primero el nuestro para que por neuronas espejo no se nos contagien, entonces ya si queréis buscamos una solución, pero primero tenemos que conectar y después ya solucionar. Al final he empezado a hablar y he grabado el podcast entero, no va a hacer falta que lo parta en dos. Ya para concluir, o así para hacer una listita que la gente de Patreon me dice, ay, ve, y lo que nos viene bien es un resumen al final, pues lo tengo aquí preparado. No me gusta hablar de consejos, pero sí de, bueno, cosas que podemos probar para ver cómo fluye, ¿no? Uno sería el tiempo especial, otro no tomar partido o intentar no tomar partido. Tercero, tener en cuenta el respeto mutuo que es necesario respecto de los niños y niñas, las situaciones y nosotros y nosotras. Intentar ver los conflictos como oportunidades para practicar habilidades
Otro tip, otra, no sé, reflexión que podemos hacer es intentar dejar nuestro ego, nuestra propia historia, nuestras expectativas, nuestros miedos a un lado, les damos las gracias y los dejamos en el lugar donde les corresponde. Relativizar y no tomarlo como algo personal, su conflicto, su pelea. Crear, esto es muy montessoriano, ya sabéis, crear varios ambientes preparados para fomentar la autonomía. Eso va a hacer que sientan pertenencia y que puedan poner en práctica la contribución. Entender o ver o cambiar la mirada hacia el comportamiento, porque siempre es una solución a su necesidad. Conexión siempre, 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 siempre antes que cualquier intento de corrección, salvo si hay sangre y hay posibilidad de morir, ¿no? Es una broma o no tanto. Y luego buscar soluciones no culpables. Y ya para concluir, crear recuerdos en familia, que es algo que para mí es muy muy importante y creo que eso nos puede dar la clave en cómo queremos enfocar las relaciones entre nuestros hijos e hijas. Y hasta aquí el podcast de hoy. Para la gente que estáis en Patreon vais a tener una cosita especial, vais a tener otro audio. Y para los que queráis estos tips así en una lámina super cookie, pues estar atentos a la newsletter porque la semana que viene pues igual tenéis sorpresitas. Y con esto y un bizcocho, pues nos despedimos. Que tengáis una muy buena semana. Si todos los peques han sobrevivido, medallita. Enfocaros en que tenemos Homo sapiens y no tiburones toro ni otros animales así con mucha violencia en su periodo de gestación e infancia. Y bueno, agradecer que seguimos vivos. Un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente podcast. Y por cierto, si esto al final es solo nuestra opinión, ¿no? Entonces, si queréis descubrir qué piensan Alberto Soler, Miriam Tirado, mis compañeros de La crianza es cosa de tres, un podcast exclusivo para Podimo que grabamos con Sune de Nación Podcast, solo tenéis que ir al blog y allí vais a tener un enlace que os va a dar 45 días para escuchar lo que dijimos sobre este tema, los celos, y sobre los 11 temas más que hemos tratado en el blog. Que tengáis muy buena semana. Un beso muy grande. ¡Mua!